¿cierto? Buenas noches, entonces vamos a seguir con nuestro estudio de los principios para lograr que el trabajo sea hecho. Y vamos a compartir pantalla, nuestra presentación. Vamos para allá. El punto 4.3, vamos a llegar al 5.2, ¿no? Es decir, nos faltan 4 puntos, creo. Los principios para lograr que el trabajo sea hecho. Habíamos visto primero el hablar. Yo ese día solo se los mencioné, hoy quise colocarlos en la presentación, que es el líder debe de escuchar primero, antes de hablar, ¿sí? Nosotros debemos aprender a escuchar especialmente a la iglesia, a estos discípulos, Señor, a esta gente que se está involucrando, ¿cierto? A los involucrados, al simpatizante, a todos debemos aprenderlos, ¿cierto? A escuchar, y más si estamos hablando, ¿cierto? De nuestro equipo de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque vamos a saber primero dónde están detenidos, cuáles son sus discusiones, en qué cosas no están de acuerdo, qué cosas, ¿cierto? Eh, los detiene para seguir avanzando. Eso es muy decidor, ¿cierto? En los equipos de alto rendimiento. Proverbios 14:4, si me ayudan con esos textos, y Juan 15, perdón, verso 8. La idea, ¿cierto?, es que nosotros podamos ayudar a eh, nuestra congregación para alcanzar su máximo. Juan 15:8 y Proverbios 14:4. Yo tengo Proverbios 14:4. Por favor. Proverbios 14:4 dice así: sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Se refiere, ¿cierto?, al que da, al que trabaja, al que con su fuerza, ¿cierto?, sigue adelante y va haciendo las cosas. La idea es que nosotros podamos, perdón, podamos, ¿cierto?, motivar a nuestra gente y enseñándoles, ¿cierto?, con el ejemplo, claro está, con el modelar, a lograr los objetivos que se han planteado. Un líder excelente crea un ambiente a través de las palabras que escoge para enviar el mensaje a su gente. Eso también, ¿cierto?, es muy importante. Nosotros siempre piense, ¿cierto?, que a través de sus palabras usted está creando un ambiente. Estamos decorando, ¿cierto?, un ambiente de emociones, de pensamientos, de desafíos. Eso es lo que estamos haciendo. Y con eso también, ¿cierto? Ahora, claramente tienen que ser palabras de verdad, ¿ya? Especialmente cuando es la palabra del Señor, que es la que motiva. Por ejemplo, esto que estamos leyendo ahora, ¿cierto? Sin bueyes el granero está vacío. Esa es la palabra del Señor. Yo no la inventé, ¿cierto? Ni Miguel. Más por la fuerza, dice, del buey hay abundancia de pan. Y eso nos debiera hacer pensar, nos debiera hacer meditar, nos debiera desafiar. ¿Qué dice Juan 15:8? Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ajá. Entonces, la idea es que cada uno de nosotros, ¿verdad?, permanezca. Ya no estamos hablando del buey que trabaja, ¿cierto?, y da su mano, ¿cierto?, y trabaja, da su mano al uso, es decir, sino que estamos hablando de nosotros, ¿cierto?, que estamos siendo uno con Cristo, por lo tanto, el nombre del Padre es glorificado. ¿Pero por qué es glorificado? Porque llevamos fruto, porque se está produciendo algo en nosotros, ¿cierto?, que también podemos entregar a otros. Entonces, la idea de hablar no es hablar por hablar. La idea de hablar, ¿cierto?, es poder llegar a comunicar, a ser buenos comunicadores, ¿cierto?, a comunicar con claridad las metas. Un principio práctico, entonces, es para hablar
es quien la gente siempre va a decir, bueno, ¿y quién dice este? Y este ni lo conozco, ¿de dónde salió? Entonces habíamos establecido que para hablar teníamos que tener una relación con la gente. La gente debía saber quiénes somos nosotros. Una repetición, ¿cierto? ¿Qué tan seguido se dice, ¿cierto? Se está expresando esa idea. ¿Cuál es la relevancia de esa idea? ¿Cierto? ¿Es aplicable? ¿Es relevante? Las personas escuchan los mensajes, ¿cierto? Que se relacionan con ellos. Y vamos, ¿cierto? A dar también las respuestas, es decir, estoy practicando, yo voy a dar una respuesta de lo que hablo, estoy practicando, estoy haciendo lo que yo digo o estoy diciendo una cosa y hago algo diferente. Estoy practicando entonces esto, entonces debiera ser ejemplificado. Eso en relación, ¿cierto?, a las cosas que hablamos. También habíamos hablado también acerca del entrenamiento, ¿cierto? Que debíamos entrenar. Entonces, algo que nosotros logramos entrenar a la gente, logramos que sea hecho. Los futbolistas, habíamos dicho que todos los deportistas de alto rendimiento lo que hacen es entrenar, ¿cierto? Una y otra vez, y no se cansa. ¿Por qué la gente va al gimnasio, ¿cierto? Y hace un ejercicio una y otra vez, y una y otra vez? Nosotros salimos a caminar una y otra vez y subimos y bajamos una y otra vez y la gente no se cansa. ¿Por qué? Porque tiene una meta. Él tiene una meta clara, él sabe dónde va. Pero además le han enseñado, tiene una persona, ¿cierto?, cerca que le dice esto se hace de esta forma, se tiene que agachar de esta forma porque si no va a dañar sus pies, la columna, las rodillas, las caderas. El otro día escuchaba a una amiga que fue deportista de alto rendimiento, ¿cierto?, en correr y se dañó, ¿cierto?, a las caderas. Entonces, ahora está a estas alturas, ¿cierto? Tiene que hacer varios tratamientos para ir postergando el reemplazo de su cadera, pero a tan temprana edad se está presentando esto producto, ¿cierto? Que fue un deportista de alto rendimiento. Entonces, cuando entrenamos a la gente, ¿cierto? Las personas tenemos que saber, todos, por eso necesitamos también entender que debemos tener un espíritu enseñable, nosotros debemos ser enseñables. No sabemos todo, no nacimos sabiendo todo. Hay cosas, ¿cierto? Que para mí fue muy bueno trasladarme, ¿cierto? A casarme y venirme a Colombia. O sea, fue llegar a vivir en otro escenario, con otra gente, con otra cultura, hasta la comida es diferente, ¿sí? A conocer cómo se cocinaba y las cosas cómo se preparaban, porque eso definitivamente me hizo saber que debía ser enseñada en otras cosas, en cosas súper domésticas, pero al final volver a eso, ¿cierto? No creer que me sé absolutamente todo, porque me doy cuenta a estas alturas, ¿cierto? Ya que definitivamente no sé. Entonces necesitamos ser capacitados para que podamos llevar a cabo la tarea. Necesitamos, ¿cierto? Todas las personas tememos involucrarnos eh, personalmente en el ministerio y la razón es muy sencilla. Tenemos el temor a equivocarnos, a hacerlo mal. Tenemos falta de confianza, ¿cierto?, en lo que podemos hacer y la falta de confianza es exclusivamente por la falta de entrenamiento. Entonces nos da temor. Y si lo hago mal, y cuando lo hacemos mal, nos asustamos más todavía porque uno dice, ay, no, pero lo hizo mal, embarrar, no sé qué. Pero el hecho de que estamos siendo entrenados, ¿verdad? Y vamos viendo los pasos, entonces nos da mucho más seguridad. ¿Por qué la gente falla? Porque no saben qué es lo que deben hacer, cómo lo deben hacer, por qué lo deben hacer y que hay obstáculos que van más allá de nuestro control. Y todos pasamos por eso. Sí, hablábamos el otro día acerca de colocar sillas, por ejemplo, el por qué las sillas en algún lugar o en una empresa, ¿cierto? Los escritorios se colocan donde se colocan, la razón, hay una razón de fondo, ¿cierto? Que tiene que ver con seguridad del personal, que tiene que ver con la movilidad del personal, que tiene que ver con
la jefatura que está alrededor de ellos. Entonces, ¿cuáles son los consejos para entrenar? ¿Cierto? Seleccionar bien. ¿Sí? Debemos seleccionar bien la gente, debemos seleccionar bien desde la gente con la que vamos a trabajar, a seleccionar bien también qué es lo que vamos a hacer y aún lo que vamos a usar para trabajar. Relacionarnos bien con la gente, ¿cierto? Guardar siempre las buenas relaciones, el buen testimonio, darles los instrumentos que necesitan. Bueno, ¿qué necesitan? ¿Ya? Decirles para qué también es cada instrumento, cómo se utiliza. Ahí topábamos, ¿verdad? Que a un señor le regalaron una tablet y la usó para picar carne. ¿Sí? Cuando recién comenzaron a usar las carnes, ¿se acuerdan que las carnes, las tablets, recuerdan que habían videos y todo? Déjele saber sus expectativas también. ¿Qué es lo que usted espera de ese entrenamiento? ¿Qué más debo hacer? Observarles y darles una retroalimentación específica. ¿Sí? Es decir, los voy a observar, voy a ver todo lo que hicieron bien y voy a hacer una retroalimentación, ¿cierto? De aquello que no estuvo tan bien, que se puede hacer mejor, ¿cierto? Y que podemos superar la etapa. ¿Cómo nos vamos a quedar? Nos vamos a quedar con ellos hasta que hayan experimentado el éxito. O sea, cuando ya vemos que definitivamente despegaron y lo manejan bien, entonces nosotros nos vamos a retirar. Y llevamos un control sistemático, ¿sí? Es decir, cada cierto tiempo nos vamos comunicando, bueno, ¿cómo te va? Estamos yendo, ¿cierto? Nos presentamos tal vez en alguna reunión, algo hacemos. Y los vamos a afirmar, los vamos a alentar continuamente. Y les vamos a ayudar a lo siguiente, a seleccionar a alguien a quien esta misma persona que fue enseñado y que fue entrenado, enseñe a otras y entrene a otras. ¿Se fijan que la posta, la idea es irla pasando? ¿Qué más habíamos visto de los principios para lograr que el trabajo sea hecho? Debíamos aprender, ¿cierto?, a evaluar, ¿sí? Debemos aprender, ¿cierto?, a saber cómo vamos a definir, ¿cierto?, aquello importante. Cada día de la vida adulta, Benjamin Franklin tomó tiempo para examinar las preguntas y dos preguntas, una por la mañana y otra por la noche. Y decía que ¿qué bien haré hoy? Se preguntaba por la mañana y en la noche, ¿cierto? Se respondía ¿qué bien he hecho hoy? Nuestras metas deberán ser específicas, ¿sí? Entonces nos vamos a poner metas, por eso a veces uno dice, bueno, vamos a hacer una movilización, vamos a juntar gente, vamos a hacer una reunión de grupo, de grupo vida, ¿cierto? Grupo de oración, o vamos a hacer una movilización en el hotel. ¿Cuánta gente esperamos? Es más, les desafiamos, les decimos, mira, cada uno lleve 5 invitados. ¿Por qué 5? Porque lo mínimo que espero es que llegue con 1. ¿Ya? Medibles. Bueno, ¿cuánta gente fue? Alcanzables. No le voy a pedir 20. ¿Verdad? Relevantes. ¿Sí? Gente que realmente quiera recibir al Señor, que quiera tener una experiencia, ¿cierto? Una transformación en su vida, que espere de la vida algo diferente. Transferibles, es decir, que pueda, ¿cierto?, ir entregando esto mismo a otros y que sean bíblicas. ¿Ok? Entonces, necesitamos entonces aprender eso. ¿Qué además, aparte de hablar, aparte de entrenar y evaluar, qué otra cosa debemos hacer? Lo siguiente, ¿cierto?, sería confrontar. Y confrontar era lo que se logra hacer, lo que se puede confrontar se logra hacer. ¿Qué significaba eso? ¿Cierto? Que tengo que renunciar a la comodidad. ¿Qué es lo más cómodo? Dejar que la gente haga lo que quiera. Lo más cómodo es no opinar. Lo más cómodo es no enseñar. Lo más cómodo, ¿cierto?, es no entrenar gente.
es apartarme, que el Señor por alguna, ¿cierto? Que traiga a otro y que otro lo haga. No, porque no quiero problemas con la gente, no quiero tener un sí o un no con la gente, ¿sí? Pero eso sería tratar la irresponsabilidad irresponsablemente, ¿sí? Entonces necesito aprender a confrontar. ¿Cómo debo hacerlo? Lo más pronto posible. No debo dejar pasar el tiempo porque cualquier cosa que no esté bien hecha, eh, que se haya manejado mal, eso se va a volver una bola de nieve y va a ir contaminando a otros. Entonces, si se hizo mal una vez, viene otro y lo va a hacer mal una segunda vez. Y viene otro, lo va a hacer mal una tercera vez. Y después cuando lo corrigen va a decir, pero si siempre se ha hecho así. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, la idea es confrontar lo más pronto posible. ¿Cuál es el otro punto, cierto? Apartar a la persona de esa acción equivocada, confronte lo que la persona solo puede cambiar, ¿cierto? Mis preguntas, ¿cierto? A mí mismo también puede ser, le di el beneficio de la duda, pregunté primero por qué, cuál es la razón del por qué lo hizo, cómo lo hizo, ¿ya? ¿Qué lo motivó, qué la motivó a hacer tal cosa? Vamos a ser específicos, ¿sí? La idea es ser específica al confrontar. No vamos a sacar el historial de cosas no bien hechas o mal hechas, ¿cierto? O no excelentes. La idea es confrontar específicamente, hablar de esa situación. ¿Listo? ¿Qué vamos a evitar? El sarcasmo. En eso es algo que nosotros debemos aprender, ¿cierto? Y debemos trabajar siempre. No ser sarcásticos. Vamos a evitar la burla, la risa nerviosa incluso, ¿cierto? Y si tengo una risa nerviosa, me tocará decirle, mira, sabes que perdóname, pero estoy incómodo con esta situación, me pongo nervioso y de repente me voy a reír, vas a ver que esbozo una sonrisa que en realidad no me estoy riendo, solo estoy, ¿cierto? Un poco incómodo con esta situación. Yo conocí a alguien que cuando alguien estaba en una situación de mucho dolor, eh, incluso hasta la muerte, le daban ataques de risa. ¿Sí? Estaba ministrando a la persona, estaba tratándolo, pero cuando llegaba a eso no podía con la risa, pero era un tema, ¿cierto?, de nervios. En este caso, nosotros debemos tratar el sarcasmo en nuestra vida, tratar la burla en nuestra vida. Nosotros debemos tratar primero nosotros a nivel personal, ¿cierto? En el caso del líder, en el caso del que está entrenando, en el caso del que está mentoreando, tiene que tratar eso en su propia vida, ¿ya? No podemos ni ser sarcásticos con la gente, ni ser iracundos, ni ser burlones, ¿sí? Burlarnos de la gente. La gente merece todo nuestro respeto, ¿cierto? Y sobre todo respetar su dignidad. Vamos a evitar las palabras siempre y nunca. Es que siempre lo haces así. Ya es que nunca me escuchas, es que tú eres, ¿sí? Entonces comenzamos. Y cómo me hizo sentir. Al confrontar también yo puedo expresar, ¿cierto?, cómo me sentí por lo que tocó hacer, por lo que sucedió, cómo me sentí. Le ofrecí un plan para remediar el problema, porque la idea es confrontar, ¿cierto?, pero también ofrecerle un plan. Decirle, mira, esto se hace de esta forma si cometió, ¿cierto?, un error en ese sentido. O simplemente quiso hacerlo bien, ¿cierto? Pero se equivocó. Ah, mira, la razón del por qué esto no resultó fue por esto, pero te puede resultar mejor así, ¿ya? Y los afirmo como personas y como amigos. Les debo recordar no solo lo valioso que son para el cuerpo, no solo lo valioso que son para Dios, lo valioso, ¿cierto?, que son para nosotros. Entonces, eso también, ¿cierto? Como personas, como todos crecemos con alguien, aún sea la persona más difícil y más complicada de la vida, ¿cierto? Esa persona nos enseña, Dios nos enseña con esa gente, ¿cierto? Nosotros hemos sido difícil para otros, hemos sido complicados,
¿sí? Y hemos crecido y hemos hecho crecer a la gente en la fe, en la paciencia, en la oración, en todo. Lo otro, cierto, que debemos hacer es recompensar. Entonces, vamos a hablar, vamos a entrenar, ¿cierto? Vamos a evaluar y vamos a confrontar. Por último, ¿cierto? Como quinto, vamos a recompensar esfuerzos, ¿cierto? Y también el resultado, o ambas cosas. ¿Y qué por medio de qué? Por medio de premios y por medio de elogios. Debemos ser genuinos, ¿cierto? Debemos buscar oportunidades, debemos hacerlo en privado, también en público, debemos ser específicos, lo vamos a poner por escrito y vamos a recordar palabras, ¿cierto? Vamos a respaldar nuestras palabras con acciones. ¿Y qué más vamos a hacer? ¿Cierto? Vamos a mirar cuáles son las claves para la excelencia en nuestra congregación u organización. Primero debemos valorar la excelencia. No estoy hablando de perfeccionismo. El perfeccionismo crea frustración, ¿sí? O sea, si no se hace como yo digo y de la forma en que debe ser, ¿cierto? Según mi criterio, entonces eso me va a frustrar, me va a enojar, me va a provocar ira. La excelencia tiene que ver, ¿cierto? Con el hacer, ¿cierto? Ir más allá del ordinario, con hacer algo que sobresalga, con algo, ¿cierto? Que realmente exalte, en este caso, al Señor, ¿cierto? Y exalte y haga sobresalir a su iglesia. No debemos conformarnos con lo ordinario, ¿sí? Mucha gente se preocupa, ¿cierto? Más de lo que otros piensan, ¿cierto? Y no arriesgan, ¿cierto? Piensan ir más a lo seguro. Entonces uno dice, no, pero esto se ha hecho siempre así, así es como funciona y a la gente le gusta. Pero salir, eso no, en realidad no, yo pienso que no. Si usted espera más, ¿cierto? De lo que los demás creen que es posible, trabajará, ¿cierto? Por lo que piensan que realmente es necesario. Usted necesita entonces no conformarse con lo ordinario. Póngale un detalle diferente, haga algo, ¿cierto? Diferente a todas sus cosas. Ponga atención a los detalles. Desarrolle, ¿cierto? Un compromiso. Hay una frase que dice, el diablo está en los detalles, ¿sí? La idea es que nosotros, ¿cierto?, podamos ordenar los detalles. Los líderes, ¿cierto?, que de grandes organizaciones lo que han hecho es poner la atención al detalle. Fíjense que había un hombre, bueno, del lado malo de la vereda, ¿no? Del lado opuesto. Pero el hombre que le ponía atención era mesero y se hizo uno de los hombres más poderosos del otro lado de la calle, me refiero mal, pero él anotaba siendo mesero y escuchaba las conversaciones de quién eran los hijos, qué se interesaba, qué le interesaba a la gente, qué le gustaba, cuál era su plato favorito, no sé qué, y comenzó a relacionarse con la gente desde ese punto de vista. Le puso atención a los detalles y tuvo grandes logros. Yo creo que si nosotros hiciéramos lo mismo desde este otro lado de la vereda, nos iría muy bien. ¿Qué vamos a desarrollar? Un compromiso profundo con la excelencia. El concepto, ¿cierto? La idea es que nosotros vayamos más allá, ¿cierto? De lo que se nos presenta. Yo me comprometo, ¿cierto? Con la excelencia. Quiero que todo resulte, ¿cierto? De lo mejor para el Señor, para atender a los hijos de Dios. Habíamos hablado, no estoy segura si fue en esto,
cuando hacíamos, ¿cierto?, los almuerzos o las cenas de fines de año, donde queremos estar, ¿cierto?, que todo resulte dentro de lo que tenemos, con lo que contamos, ¿cierto?, que sea, que la gente se sienta bien atendida, que la gente se sienta cómoda, ¿verdad?, que le podamos ofrecer de lo mejor, pero también con un buen servicio. Integridad definitivamente, ¿cierto?, para llegar a ser realmente excelente, necesitamos edificar en la realidad tanto como en la percepción. Esa es la idea. Podemos ganar, ¿cierto? Definitivamente si somos íntegros. Demuestre respeto genuino por las personas y camine con ellos la segunda milla. Caminar la segunda milla se hace cuando uno realmente tiene una relación. Uno corre una milla, ¿cierto?, con gente con la que no tiene relación, con la gente que no importa, pero cuando te comprometes con la persona, definitivamente uno tiene la capacidad de correr la segunda milla. Nunca deje de mejorar, siempre piense, ¿cierto?, y busque gente que le enseñe a mejorar todo lo que hace, a hacerlo mejor, siempre dé el 110%, siempre exíjase más, haga que las cosas que estén bien, no solo temporalmente, dedíquese a lo que hace mejor, acepte la presión del momento o de la posición, acéptela, ¿sí? Está bien. Sí, si esto es así, bueno, lo vamos a hacer, sea coherente con el estilo de vida y trabaje definitivamente como para el Señor. La regla de oro, que es como para el Señor, hagamos nuestro trabajo de corazón como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que el Señor nos recompensará con una herencia. ¿Sí? Siempre los aplausos vienen de parte del Señor, no vienen de parte de la gente. Y si esperamos los de la gente, está bien. ¿Sí? Ya tuvimos nuestra recompensa, dice el Señor. Así que el Señor se ahorra la de Él. Así que, hermanos míos, amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Ya? Él lo ve, y si Él lo ve, Él tiene definitivamente el control, ¿cierto? Y la soberanía, más que el control, absolutamente de todas las cosas. Comentarios. Hasta aquí. ¿Qué piensa? Porque más que la excelencia, cuando hablamos de excelencia, debemos entender que es tratar de hacer lo mejor posible. Exactamente. Excelente solamente el Señor, ¿no? En todo, como es la palabra. Bueno, solo nosotros somos personas humanas, cometemos errores, pero lo importante es el esfuerzo, superarnos cada día para agradar al Señor, ¿no? Y como Él nos rescató, yo con el Señor, yo digo que usted, para mí, uno lo ven, yo lo veo como mi rescatador, ¿no? Él me rescató. Entonces, que me ayude a rescatar a los demás también. Claro, Él nos va formando en eso. Exacto. Con mi defecto, por supuesto, ¿no? Y él lo sabe, ¿no? Fíjense que la palabra excelencia generalmente se usa como un título de honor, su excelencia, pero en realidad está mal usada, ¿ya? Esa No lo palabra es hemos un interpretado de derivado. forma de que es único, ¿no? Ajá. Que está por encima de todos, y no es así. No, El no. adjetivo que la hemos adjetivizado de forma incorrecta, ¿no? Ajá. La palabra latina excellence significa ir más allá del ordinario, sobresalir, ¿cierto? Hacer algo, ¿cierto? Más allá de lo que se hace normalmente, de lo que se hace en el común de la gente. Entonces, por eso, ¿cierto? Hablamos
en relación a eso. Entonces, todo lo que nosotros hacemos debemos llevarlo a ese campo de mejorarlo. O sea, si yo hago una cosa, ¿cierto? De esta forma, bueno, ¿cómo lo mejoro? ¿Cómo lo hago mejor? Porque en el fondo lo estoy haciendo para mis hermanos en Cristo, porque siempre tiene que ver con las personas. ¿Ok? Entonces, la idea va por ahí. ¿Qué más? ¿Seguimos? Seguimos A mí en... me encantó ese tema de Perdón. los detalles, ¿no? Ujú. ¿Aló? Sí, ¿Aló? sí, sí, Anita, te escuchamos. Estoy aquí yo, pero como si estuviera hablando por teléfono. ¿Aló? A mí me encantó el tema de los detalles, ¿no? Ujú. De tener cuidado con los detalles y en realidad las veces que erramos, muchas veces de las que erramos es porque hemos descuidado o hemos subestimado, digamos, los pequeños detalles, ¿no? Entonces, me encanta ver cómo el Señor llama Mm. al líder a tener cuidado de todo y no subestimar nada, por grande o por pequeño que sea, y a Sí, ser muy observador, porque cuando uno debe desarrollar en el Señor también la capacidad de observar. Cuando uno tiene esa capacidad de observar, entonces rápidamente uno en un minuto puede hacer una oración correcta, ¿sí? Porque a claro. veces cuando uno no se da cuenta como de lo que está sucediendo, pues no lo tiene como claro y tampoco lo puede orar. Ujú. Entonces me gustó ese tema de ponerle atención Al a los detalle. detalles, ¿no? Ujú. Y que Sí, no estamos buscando la perfección, ¿no? ajá, sí. En Eso en implica que el, también nos podemos equivocar en el camino y en el proceso del liderazgo, que nadie es perfecto, o sea, que pues, el Señor y el camino a esa estatura del varón perfecto, pues lo estamos haciendo todos los días hasta el final de nuestros días. Entonces, claro que eh, sí. reconocer que también el líder puede fallar y tratarse uno mismo con misericordia. Ajá. Nosotros, hay algo que tenemos que tener claro. En el proceso estamos siendo formados y nos vamos a equivocar, nos estamos equivocando todos los días y a cada rato nos estamos equivocando haciendo lo mejor posible. Ya, el punto está en que yo me deje, ¿cierto? También aprenda de esas equivocaciones, aprenda de esos errores. Esa es la dinámica, ¿cierto? Que lo hable con el Señor y aprenda de los errores mejores, ¿cierto? Y siga. Y si lo tengo que seguir practicando, porque si practico todos los días, ¿cierto? El mismo ejercicio para formar mi brazo de una forma X, ¿cierto? Para formar mi cuerpo de una forma X, y hablo, ¿cierto? El tema de los ejercicios, ¿por qué no voy a practicar algo, ¿cierto? Una y otra vez para sacarlo con excelencia, para sacarlo bien. En relación siempre nos vamos a estar equivocando. Ahora, cuando yo conozco los detalles, ¿cierto? Puedo tener dos cosas. De mirar, por ejemplo, cuando hicimos un evento, el último evento que hicimos, yo llegué, ¿cierto? A la hora con los invitados. Cuando fuimos a revisar, ¿cierto? Las mesas tenían los manteles, una manta. Entonces yo pensé que era un mantel, no me dijeron es agua, pero cuando lo fuimos a ver, eso no era agua, eso era aceite. Ya, o sea, era una mancha. Entonces, ya a esas alturas ya había llegado la gente, no podíamos sacar ese mantel. Y eran dos mesas que tenían manteles manchados. Entonces, el tema es, ¿cierto? Que yo pongo, claro, puedo decirle al del hotel, ¿verdad? Mira, para la próxima vez, pero también es mi responsabilidad llegar antes y verificar esas cosas. ¿Se fijan? Entonces, yo ya para la próxima vez en el evento, yo sé que tengo que llegar a ver qué es lo que yo reviso, ¿cierto? Pero que debo de decirle a la persona que está a cargo, hay que fijarse en este detalle, ¿ok? Eso es una cosa. Por Yo ejemplo, quería aportar. ajá, Perdón, Tere. ya, eh, eso por un lado. ¿Qué es lo otro? Cuando vamos, por ejemplo, en la oración, ¿cierto?
yo le puedo decir al Señor, cuando estoy orando por alguien que tiene un problema físico, ¿cierto? Yo le puedo decir al Señor, Señor, y arréglale la vértebra, la columna y el cojinete y el fémur y no sé qué, ¿cierto? Y empiezo a nombrar todas las partes del cuerpo de esa persona. Ahora, la pregunta es, ¿el Señor que lo formó sabe cuáles son las partes del cuerpo de esa persona? Sí, es probable que yo ore por su hígado, ¿verdad? Y ore por su páncreas y ore por su vesícula y capaz que el hombre no tenga vesícula, porque se la sacaron. ¿Me explico? Entonces, hay detalles que yo necesito saber, pero en el fondo son por mí, no por el Señor. Sí. ¿Sí? O sea, es por mí. El análisis, ¿sí? Hay que analizar como aporte, ¿no? Ujú. Antes de que el Señor me rescatara, mi trabajo pues, era de muchas, tenía que lidiar con muchas personas, ¿no? Sí. Y uno tiene la mala costumbre a veces de prejuzgar, ¿no? O estar a la defensiva o a la ofensiva con cierto tipo de personas, ¿no? Sí. Y perdón si insisto en el tema de los temperamentos, ¿no? Pero el analizar que todos no somos iguales, que hay personas introvertidas, hay personas extrovertidas, hay personas que no les gusta hablar. Ajá. Por lo menos en mi trabajo anterior, yo tenía por ejemplo, en las ventas, yo tenía que cerrar contratos, ¿no? Y entonces yo aprendía Ujú. como técnica y método analizar a la persona para ver qué tipo de personalidad tenía, o menos si yo sabía que era una persona del tipo flemático, ¿no? Ujú. Digo, este tipo, yo sé que no voy a cerrar la venta hoy. Él se va a llevar eso, lo va a analizar una semana, me va a decir que él me llama, me va a pedir detalles, medidas, y lo va a revisar 20 veces antes de firmar un contrato. Claro. Pero si era un sanguíneo, yo sabía que si no lo cerraba ahí, No no le lo va a cerraba. cerrar. Claro. Entonces, y si se me iba o se iba, no regresaba, porque Ajá. el sanguíneo es inmediato, expresa y se va por... entonces, si vas a hablar con una persona de un temperamento, tú le tienes que hablar en sus... como él entiende. Claro. Es decir, bueno, las gavetas o la cocina tiene estas dimensiones y esto. En cambio, a otro tipo de personalidad, tú decís, mire qué bonita, que es amarilla, o es roja, o es verde, y eso le va a resaltar en su habitación y se le va a ver más grande y bonita, se va a ir Claro. más por lo estético, ¿no? Y hay otro que va a venir y te decir cuánto cuesta, que ese es el práctico, ¿no? Sí. Y ya tú sabes que a ese lo que tienes que atacarlo es por precio. Dice, Sí. hablarle que tengo la cocina más económica y Sí. práctica para Sí. usted. O sea, y funciona, funciona porque todas las personas parten, el Señor nos ha creado con cierta, yo digo siempre, cierto chip, ¿no? Él lleva un chip, ¿no? Cada Ajá. uno lleva un chip puesto ahí por el Señor, ¿ah? Sí. Si es una persona que no habla, no significa que es que no te va a comprar, o que si habla mucho, o si Ajá. pregunta mucho, o no pregunta nada, entonces tú dices, no, esta persona es el tipo melancólico. Ahí hay que irle por los sentimientos. Esta persona es por el tipo flemático, esta va por el Ujú. análisis. Siempre te va a decir, déjame pensarlo. Esa es la frase preferida de ellos, ¿no? Claro. Voy a pensarlo. Por Pero eso, si es del tipo colérico, tienes que invitarlo a la acción, ¿no? claro. Vamos a hacerlo. Y si es como mi amiga Anita, es de un corazón inmenso, ¿no? Que le gusta extrovertido y es muy comunicativa, ¿no? Y así es la forma muchas veces
abordar ese análisis del que tú hablabas, ¿no? Ajá. Esto es como aporte, ¿no? Este aporte nos va a servir para el segundo punto, para el quinto punto. Viste, yo siempre he adelantado de más de su... Sí, está bien, pero me encanta porque veo que te has Tú fijado en el eres el material. adelantado del salón. Está muy bien, está muy bien. Vamos para allá entonces. Disculpa por adelantarme. No, me parece súper bien porque la introducción está genial, ¿cierto? Para poder desarrollar, ¿cierto? El liderazgo y el desarrollo de otros es nuestro siguiente punto. Siendo mentor entonces de los futuros líderes. Podemos, ¿cierto?, mirar qué significa. Estableció, dice el Señor, a los 12 para que estuviesen con Él. Primero, para que estuviesen con Él, ¿ya? Y luego, para enviarlos a predicar. Entonces, primero los establece, les da una forma, ¿cierto? Dice, esto es aquí, los entrena, los capacita bien, ¿cierto? Después, Él comienza a salir con ellos y está todo el tiempo enseñándoles en terreno y Él va haciendo la obra y ellos van mirando, ¿cierto? Y Él sigue haciendo y ellos siguen mirando y después los envía a ellos y va supervisando lo que ellos van haciendo, ¿sí? Y al final los deja. Llevad mi yugo, los deja entre comillas porque el Señor, ¿cierto?, dice, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí. Dice, yo soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y esto hace relación, ¿cierto?, al buey viejo y al buey nuevo, que ya lo habíamos visto en clases anteriores, ¿cierto?, que nosotros necesitamos ponernos el yugo que está colocado sobre el Señor y nosotros colocarnos abajo, primero para ser guiados. Pero también, ¿cierto? Después de aprender eso, necesitamos que el yugo que nosotros tenemos sea puesto sobre otra persona a quien nosotros estamos formando, a los futuros líderes, y para que aprendan, ¿cierto?, a llevar la carga. ¿Por qué se hace más ligera? Porque yo que soy más grande, ¿cierto?, estoy sosteniendo la mayor parte. No solo por eso, sino porque puedo seguir. ¿Cuáles son las definiciones? Mentor, ¿cierto? Una experiencia de relación donde una persona faculta a otra compartiendo los recursos que Dios le ha dado, ¿sí? Entonces la idea es que en esta experiencia, ¿cierto?, de relación con Dios, cuando el Señor me ha dado un montón de recursos, entonces yo necesito compartirlas a otra persona. No me puedo quedar con eso. O sea, no es, el Señor no ha hecho para que yo me quede, ¿cierto?, como cerdo en engorde. ¿Ha visto a los cerdos en engorde? Les ponen un cordón alrededor de la barriga y los dejan acostados. Y el cerdo no sale a ninguna parte. Ahí se queda engordando, 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 engordando. Y después que se engorda, ¿cierto?, y llega al peso deseado, lo llevaron al matadero. Yo no creo que nadie quiera hacer eso. ¿Cuál es la definición entonces de facultar? Es dar poder a otro para que pueda servir efectivamente. De eso se trata, ¿cierto?, el poder facultar. Entonces, esta experiencia, ¿cierto?, donde nosotros facultamos compartiendo los recursos que Dios nos ha dado, es para que Él tenga el poder para servir a otros. El liderazgo, ¿cierto?, y compromisos del mentor. ¿Cómo debe estar comprometido y con quién debe estar comprometido? Con una persona, ¿cierto? Yo estoy comprometida, ¿cierto?, con Ana, con Ángela. Ese es mi proceso, ¿cierto?, para formarlas, y con otras líderes más que están en proceso de formación. Me he comprometido con ellas, estamos en un proceso, cada una está en un proceso diferente, ¿cierto?, para cumplir un propósito. Entonces también estoy comprometida con el proceso de cada una, comprometida, ¿cierto?, con el propósito que Dios tiene con cada una de ellas. Siendo mentor de futuros líderes, ¿cierto?, lo primero que necesito, mi primer paso va a ser modelo.
¿Qué tengo que hacer yo como mentor? Hacer la tarea. Cada uno de ustedes, ¿cierto?, me tiene que ver haciendo la tarea. Debo exponerme de tal forma que me deje observar por los discípulos. ¿Cómo lo hago? ¿Qué digo? Porque a veces yo, y Ana ha compartido mucho conmigo a nivel de célula, ¿cierto? A nivel de grupo, que mucha gente decía, bueno, ¿y por qué se queda callada? ¿Por qué no dice? ¿Por qué no habla? Porque ¿cierto? Hubo momentos así cuando recién comenzaban los grupos, cuando recién se estaban formando y pasó todos los procesos de formación de líderes. Entonces, déjese observar por sus discípulos, déjeles ver todo el proceso, ¿sí? Que ellos puedan observar qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué se dice? ¿Por qué no se dice? ¿Por qué se hace? ¿Por qué no se hace? ¿Sí? ¿Cuál es el mentor, cierto? El paso 2 en un mentor de futuros líderes. Debe ejecutar la tarea, ¿cierto? Entonces yo voy a estar ejecutando la tarea y mis discípulos van a estar a mi lado y me van a ayudar en el proceso. En este momento, ¿cierto? Debo explicar el cómo y el por qué se hace de esa forma. El tercer paso, debo ser monitor. Voy a intercambiar el lugar con mi discípulo. ¿Ya? Mi discípulo va a ejecutar la tarea, yo la voy a asistir y voy a corregir. En ese proceso, ¿cierto? Está Ana en este tiempo. Entonces, ella está ejecutando una tarea y yo simplemente la asisto y lo corrijo. Está otra, ¿cierto? De las líderes, Carolina. Entonces, está María Elvira. Entonces, son gente que está haciendo cosas, Cristina Contreras, ¿sí? Están haciendo cosas, están ejecutando la tarea, yo asisto y corrijo, ¿verdad? Claramente hay otro proceso que viene más adelante, ¿cierto? ¿Qué voy a desarrollar en este proceso? Constancia y consistencia. Entonces, necesito, ¿cierto?, de que ellas perseveren, que Ana diga, ay, no, sí, está bien, esto me equivoqué, está bien, lo voy a hacer mejor. Ya que ella quiera hacer y tenga nuevas ideas y saque nuevas cosas. Ana tiene, o sea, iba a decir un número, pero en realidad no tengo un número. Ana tiene una infinidad de recursos, ¿cierto?, para hacer las cosas porque Dios la ha dotado de dones para hacer las cosas con mucho mejor, ¿cierto? Salir de lo común, llevarlo a la excelencia de lo que yo lo puedo hacer. Comprendiendo, ¿cierto?, el proceso, Ana entendiendo, ¿cierto?, y comprendiendo el proceso, ¿cierto?, que se le ha sido explicado, le ayudará a su discípulo a entender y a recordar. Entonces vamos explicando el proceso una y otra vez y de repente van a decir, ay, pero otra vez Tere me está diciendo lo mismo. Otra vez Tere me está repitiendo, ¿sí? Carolina me va a decir, otra vez Tere está en lo mismo. María Elvira, bueno, y así, y Ángela y todo, y aquí estamos. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer, cierto? Como cuarto paso, lo voy a motivar. Entonces, a la medida que va subiendo, ¿cierto? Que va ascendiendo, yo voy a ir regando. Voy entregando y le voy motivando y le voy a decir, tú puedes, tranquilo, esto a todos nos ha pasado, todos hemos incurrido en esto, ¿sí? Hubo una persona, entonces le digo, mira, nenita definitivamente tuvo, que era mi líder, ¿no? Tuvo paciencia conmigo, el Señor le ha dado una paciencia única, ¿ya? Entonces, tuvo paciencia con esto. El mentor será a un lado en la realización de la tarea. Cuando voy a motivar, me voy a hacer a un lado en la movilización, en la realización de la tarea y voy a permitir que la persona bajo entrenamiento arranque, lo haga por sí solo. ¿Qué voy a hacer? Yo como mentor voy a seguir enseñando y voy a animar a crecer y a continuar y a que permanezca.
¿cierto? Pero debo permanecer. Usted como mentor va a seguir enseñando, va a animar a crecer, a continuar y a motivar a permanecer. No que abandone la carrera, que diga, ay, no, yo ya me caí una vez, me caí 2 veces, no, me voy. No, vamos a motivar, ¿cierto? A mejorar. El quinto paso, entonces, siendo mentor de futuros líderes, es la multiplicación. Entonces, la mejor manera de aprender es enseñar. Todos sabemos eso. Esa es la mejor manera. Fíjense que para mí esto de enseñarles todo esto acerca del liderazgo, ¿verdad? De llegar a este nivel de liderazgo es recordarme de diferentes, ciertas cosas que yo de alguna manera pudiera estar dejando de lado y que no estuviera aplicando en la formación de líderes. No es que no lo sepa, pero hay cosas herramientas que he dejado a un lado y nuevamente las estoy recordando. Entonces la idea es que puedan, ¿cierto?, multiplicarse, que formen a otros y que el Señor les siga bendiciendo. Cuénteme, ¿qué piensa? A propósito de los temperamentos. A mí me encanta eso. Sí, muy Soy bien. un fanático. Mi Tere, Nosotros yo, ya sabemos que a Miguel los temperamentos le encantan. sí, Sí, me sí. encanta. Me ha ayudado mucho, ¿tú sabes qué? A comprender a la gente. Ujú. Y Que la bueno, ha gente sido es la manera en que Dios ahí te ha ministrado, te ha sí, enseñado. a entender por qué a veces, hasta con la misma pareja de uno, ¿no? ¿Por qué actúa de cierta forma? Ajá. Tú dices, fíjate, pero ¿por qué será así? Ah, no, ya, ella es melancólica, su tendencia Sí. a esto y esto. ¿Por qué cada vez que yo hablo, por qué llora? Porque es melancólica. Ya tú sabes que a los melancólicos hay que darle suavecito y Ajá. no, porque si no se incomodan, ¿no? Y son muy ordenados. Los melancólicos, tú los percibes enseguida porque todo tiene que estar en un escritorio. Tú entras a alguien, tú ves el escritorio totalmente ordenado. Aquí hay un melancólico. Lo ordenan por colores, la ropa, todo. Sí. Sí, sí. En cambio, yo soy me ¿Quién se parezco mucho sintió a Yanina. identificado? ¿Ah? ¿Tú? ¿Quién se sintió identificado? ¿Quién ordena la ropa por colores? ¿Quién ordena Sí, la ropa por si tú ves una colores? persona así, es melancólica. Si tú ves esa cosa todo desordenado, es una persona muy práctica, esa que dice como yo, ¿no? Deja mi desorden que yo sé mi orden. Claro. Aquí en A ver, esta casa somos muy prácticos. Esos son los sanguíneos, somos así, extrovertidos nuestros dones van es por el carisma, ¿no? por el carisma. Bueno, vamos Ahora entonces, que chicos. escuchaba a Miguel con el tema de la compra, Yelis es práctico porque Yelis va al punto, o sea, como que háblame de precios. Allá. Es así. Exacto. Mira que lo de ascendencia asiática, a mí me tocaba por venta, ¿no? Cuando yo veía que eran asiáticos, yo sabía que ahí era precio. Cuando eran hebreos,